Hola gente, quiero que sepan que me encanta entrar en ese mundo especial de los cuentos. ¿Quién de nosotros no ha tenido la dicha de contar con una abuela, un padre, una maestra o un duende que nos haya atrapado con la magia y calidez de una narración? ¿Recuerdan lo lindo que fue cuando nos invitó a sentarnos junto a ella o él y con sus palabras nos transportó al bello mundo de las imágenes y sensaciones maravillosas de un cuento, ya sea de un libro o uno inventado para cumplir con ese pedido nuestro de dale, me contás una historia? Eso es parte del arte y lo mágico del poder de la narración. Y María Eguis, nuestra invitada de hoy, es maestra jardinera, actriz egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático y narradora. Voy a comunicarme con ella. Hola María, ¿estás? Hola, ¿qué tal? Sí, estoy acá, Jorge. Bueno, contando historias, como decís, vamos a ver que están en medio de todas las historias tan maravillosas que estás contando, que nos representan como Argentina. Así que te agradezco mucho este espacio y la posibilidad de contar una historia que hace a este tema de la palabra. Qué lindo, gracias María. ¿Cuál fue el barrio donde transcurrió tu infancia? Yo nací en Floresta, como la porteña, como el tren, digamos, el primer trencito. Sí, el barrio de Floresta, que todavía sigue siendo muy barrio, esos barrios con la escuela muy cerca, con la escuela colonial, bueno, yo recuerdo mucho a mi abuela, son varias generaciones de barrio de Floresta que tenemos familiarmente del lado de mi papá. Mirá vos. Y mi abuela de niña, la recuerdo en un banquito de lata verde, en el balcón, mirando las calles de Floresta y contándome cuando Rivadavia era de barro, cuando no estaba el barrio provincia, cuando mi papá iba a la escuela. Es decir, que ese sentimiento del barrio que se tiene por historia, ¿no? Porque uno pertenece a toda esa memoria de lo que pasó y está bueno que los abuelos la sigan contando. Sí, Así sí, que por bueno, ese es el supuesto. barrio. María, ¿y cuál fue tu conexión con las historias contadas? Bueno, todo esto viene por el lado de mi mamá, porque, bueno, mi mamá nació en un lugar muy pobre, en Uruguay, ella y mi tío. Y mi mamá fue adoptada y mi tío no, pero a los dos los unía el hecho de contar y de leer y de cantar. Bueno, mi tío, que no fue adoptado, que estuvo con situaciones muy difíciles de vida hasta su juventud, de reformatorio en reformatorio, él decía que si no hubiera sido por la poesía, quizá no hubiera sido un asesino. Entonces, este tema de que la poesía salva, de que el canto salva, de que la palabra nos ayuda y nos salva, yo lo tengo muy vivido porque mis historias de niña no eran cuentos de hadas, eran las historias de mi mamá antes de ser adoptada, con todo el sentir que eso conlleva, ¿no? Qué bárbaro. Así que bueno, me dedico también a lo social y a todo este tema de la palabra, porque mi mamá volcó toda esa sensibilidad cuando ya, bueno, tuvo escolaridad, fue muy querida por padres adoptivos y demás, lo volcó en la lectura. Entonces todo lo que ella leía y la apasionaba, nos sentaba a la familia y nos lo leía, nos gustara o no nos gustara, pero nos gustaba tanto que a partir de eso yo podía acceder a la hermosa poesía española, a Romel Rolán, a grandes escritores, pero a través de la voz de mi mamá. Y de ahí creo que empieza uno a mamar ese libro en la voz de los seres queridos y bueno, de ahí viene el tema de esta palabra hablada, ¿no? Ahora, María, vos me contaste cuando charlamos vez pasada que también tu mamá fue clave con tu adaptación, por decirlo de algún modo, tu ingreso a la escuela primaria, porque hubo momentos en los cuales no te gustaba o te costaba ir a la escuela, ¿es así? A mí me costaba muchísimo, los lunes para mí eran terribles, diríamos, no quería. Además no fui al jardín de infantes, lloraba y lloraba, así que las instituciones no eran mi particular deleite.
Pero en segundo grado a mí me iba muy mal en la escuela, esas nenas que hacen borrones, que tienen que llamar a la mamá para hablarle. Y a mamá se le ocurrió, como era uruguaya, enseñarme historia, y mientras ella aprendía, reunía el libro de Grosso de esa época y varios manuales, y escribía en unas hojas la historia argentina y me la contaba como si fuera una película, como si fuera un cuento justamente. Qué lindo. Entonces para mí las invasiones inglesas era una película de superacción con Beresford, con Liniers, Claro. Y entonces, claro, y yo recuerdo esas hojas escritas por mi mamá y me las leía muchas veces imaginándolas. Y me iba a esa escuela de edificación colonial y caminaba por esos pasillos a la mañana, que mi hermano me llevaba muy temprano y entonces estaba solita y caminando. Yo estaba en segundo grado, tendría unos 8 años, y repetía eso, y cuando llegaba la hora pedía pasar, y me pasaba una hora hablando. Cosa que era muy rara, pero yo ni me daba cuenta que hablaba, era mucho más fuerte las invasiones inglesas que tenía adentro. Entonces, bueno, esa gran necesidad de transmitir hizo que, me fuera bien en la escuela. Que empezara a sentir que el ser protagonista de la voz, el poder hablar, era lo que a uno le permite sentir que no está por fuera de los demás, que se vincula con los otros y que construye con los otros. Entonces, claro, esta gran posibilidad del habla, que bueno, marcó toda mi vida desde ya, ¿no? Ahora, ¿eras buena lectora? ¿Qué preferencias tenías con respecto, por ejemplo, a lo que leer? Mira, era una época muy rara esa, porque rara para los tiempos que corren ahora, porque a mí me gustaban las 1001 noches, me encantaba, pero uno la leía en los libros, en esos libros de letra chiquitita, que eran muy gordos los libros. Sin ilustraciones casi. Claro, sin ilustraciones, era lo anti, diríamos, para lo anti-atractivo. Claro. Pero a mí era tanto lo que me imaginaba que era, creo que diría que más atractivo todo lo que me imaginaba que si hubiera tenido figuras. Claro. Entonces, bueno, de muy chica uno ya empezaba a leer mucha literatura, además estaban esas bibliotecas de los grandes, con muchos libros que uno sentía que eran medio prohibidos y que entonces, por supuesto, uno iba a buscarlos. Además, mi hermano me llevaba 5 años, entonces había muchos libros de él, y me acuerdo exactamente cuando empecé a leer, que estaba esa colección Robin Hood. Yo agarré el libro Bomba y empecé a leer y sentí de repente que en esas letras podía entender lo que decían. Y me acuerdo el exacto momento donde sentí que leía, ¿no? Entonces, bueno, sí, después fui una gran lectora de leer mucho, pero no porque nadie me obligara a leer o porque tenía que leer para la escuela, sino porque yo sentía que leer formaba parte de mi vida, ¿no? Vos sabés que los libros de la colección Robin Hood fueron algunos de los cuales yo también leí. Cuando vos mencionaste recién Bomba, creo que lo tengo en mi casa todavía, el libro Bomba de la colección Robin Hood. Ahora, en este tránsito tuyo de la palabra, la lectura y demás, ¿cuál es el hito musical que has elegido para nuestro programa? Mira, vos me lo descubriste en realidad, porque yo lo elegí mirando una vez por internet, tenía que hacer un viaje, tenía que buscar una música y encontré un tema que se llama Mujer en Viaje. Uh-huh. Me gustó mucho la imagen y sentí que la música tenía que ver con estar viajando, como una especie de mantra que se repite y que a uno lo lleva como una ensoñación que es como esos viajes que son por fuera pero son por dentro, porque uno siempre está viajando en búsqueda de algo, ¿no? Hasta el día que se muere y no sabe a dónde va, que también sigue viajando. Entonces, bueno, sentí que es, además mujer, ¿no? Con la particularidad de ser mujer, tenía algo femenino, tenía algo que me expresaba y por eso lo elegí. Y el día que presenté mi libro fue también el tema musical de fondo. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te propongo que escuchemos, como hacemos con cada programa, un fragmento del tema Mujer en Viaje, que pertenece a la película In the Mood for Love. El autor es Shigeru Umebayashi y el tema se llama Yumehis
tema de Yumejis. Y vamos a escucharlo, me pareció lindísimo, y después sí nos contás esto del libro y el fondo musical que elegiste ese día. ¿Vamos a escucharlo, María? Sí, encantadísima. Bueno, ahí vamos. Bueno, María, ahora sí, contanos, ¿por qué lo elegiste o cómo te fuiste vinculando con este tema de Mujer en Viaje? Bueno, por esto que justamente estábamos comentando del tema de viajar, de que esto era como un mantra, como algo que a uno como que es un sin parar, que uno va andando por la vida, va andando por las cosas, va viajando, y en realidad son muchos viajes diversos que va haciendo. En realidad toda mi vida, diríamos, fue ir en búsqueda de estos temas que son como un imperativo y que es el día de hoy que sigo buscando, ¿no? Sigo queriendo ver sobre todo la gran pregunta, ¿para qué nos sirve leer? Porque esa es la gran pregunta que sigo intentando responderme, porque veo que hay guerras y las guerras las hace gente que sabe leer mucho, que ha pasado por universidades, y me pregunto si alguien que leyó a Shakespeare hace una guerra es que no lo leyó, porque no lo entendió. Entonces, ¿qué lectura podemos hacer de la lectura para que un mundo pueda leerse de otra forma? Y claro, esa es el viaje de esta mujer, digamos. Mira vos, ahora, ¿cómo comienza en vos tu vínculo y esa atracción tan fuerte por la narración? En forma muy casual, diríamos, yo estaba yendo a una iglesia metodista, yo soy católica, tenía una amiga que me llevó a la iglesia y había una intensa actividad social, y yo me ligué como buena joven setentista, diríamos, a todo eso, y allí se conformó Kitty Lorifice, una ilustradora muy importante que ha sido de toda esa época de gran nacimiento de la literatura infantil y juvenil. Me invitó para trabajar en un taller de libre expresión. En ese momento la educación por el arte no era frecuente, entonces ella me forma primero en lo artístico, porque el arte necesitas maestros que te hagan abrevar en Herbert Reed, en Kandinsky, en esos grandes esferas del arte que entonces vos empezás a dimensionar de otra forma. Y después en lo que es particularmente la educación por el arte, a través de verla a ella trabajar, y me da el área de narración y biblioteca, porque había niños en la Plaza de Flores que jugaban a la pelota y que estaban solitos porque vivían en pensiones, y entonces, bueno, la idea era hacer un servicio y poderles acercar lo que es el arte para la vida y lo que es el libro para la vida. Así que allí empiezo a trabajar con esto, y como era muy jovencita y no sabía de esto, Kitty me lleva a estudiar con la doctora Dora Pastoriza Echevarne, que era, la maestra, diríamos, de narración en ese momento en Argentina. Ah, mira qué bueno. Sí,
excelente, sabes que la conozco también como vos a Dora Pastoriza de Echevarne. Y me habías dicho que te había escuchado narrar El loro pelado de Horacio Quiroga, Dora Pastoriza, y te invitó a ir a su club de narradores en el Instituto Suma. Claro, yo voy a hacer un curso de verano y termino contando el cuento, ella me invita, pero después se crea una relación especial porque me empieza a llevar a programas de televisión, como me empieza a llevar a muchos lugares con los cuales, bueno, para mí la escuela secundaria no existía el club de narradores con la doctora Echevarne y con el Suma, por supuesto, porque además todo esto me llevaba a ir a contar a todos lados. Claro. Con ese sentido social que también se estaba desarrollando en esa época, entonces hogares de niños, hogares de ancianos, yo no paraba en mi casa, pero por este motivo, ¿no? Claro. Entonces ahí empiezo también a hacer un desarrollo grande y a contar, bueno, con el asesoramiento y esa especie de madrinazgo de la doctora, ¿no? Ahora, así que para ti ha sido fundamental. María, pero vos querías hacer narración para adultos como espectáculo, ¿qué pasó? Claro, porque la doctora era una persona que provenía de ambientes intelectuales muy, muy importantes de la Argentina. Entonces se nota que yo lo que miré no era su aspecto educativo o más didáctico, sino que entreví que había arte en ella y eso es lo que me atrapó. Cuando la doctora contaba, no contaba para niños, contaba para todos, contaba Claro. artísticamente. Entonces ahí yo dije, yo quiero hacer narración como espectáculo, porque la doctora tenía todo esto muy limitado a la escuela. Claro. Y yo lo que sentía es que ahí había algo que yo quería subirme al escenario, quería subirlo al escenario. ¿Y? Y bueno, ahí en esa época hacer teatro no era fácil, entonces me dediqué a ser maestra jardinera, que era primero que era lo que era permitido familiarmente, y después a los 20 años empiezo mi escuela municipal de arte dramático, la EMAD, y en el lugar del examen, el primer día de examen, que es un examen bastante riguroso, digo que no quiero ser actriz, que vengo haciendo algo que se llama narración y que quiero desarrollarlo. Y bueno, concretamente lo hago. Después tengo un trabajo que para mí marcó mi vida, que fue una vez que termino la escuela, que fue queridísima y maravillosa, hago un trabajo de especialización en actoral con Roberto Durán, uno de los grandes maestros de actores de Argentina, sí. Que él decía que nunca te iba a dar instrucciones, que él iba a dar vuelta el guante de uno mismo y que eso se lo iba a llevar para siempre. Y yo, que en realidad no quería ser actriz convencional, que quería el hecho creativo, acercarme al hecho teatral creativo, fue justo, porque dio vuelta el guante y me sirvió para que en el año 82 pudiera comenzar la narración como espectáculo, que era el sueño deseado, ¿no? Ahora, sí, en el 82 vos haces, junto a tu amigo y colega Juan Moreno, un espectáculo de narración para adultos ahí en la zona de San Telmo, en el barrio de San Telmo, ¿no? Y que fue realmente muy lindo ese espectáculo. Y ahí primero una entrevista con la doctora, la invitamos muy especialmente porque era como el alma de esta proyección, y empezamos en un lugarcito chiquito que se llamaba Solo en Verde, muy bonito, y de Solo en Verde hicimos una prueba en la Gran Aldea, que era una iniciativa de la familia Greenbaum, querida familia Greenbaum también, y bueno, todo esto tiene mucha proyección porque era un lugar que estaba naciendo, y ahí empezamos a hacer repertorios y ahí empiezan a venir muchos actores, narradores, gente que siente que esta propuesta los identifica, y bueno, de ahí empieza a nutrirse. Viene también un narrador, Garzón Céspedes, de Cuba, con la parte escénica de desarrollo, y se empieza a armar una gran movida, que es el día de hoy, que es realmente maravillosa, ¿no? Con narradores de un nivel altísimo. Sí. Escénicamente tenemos una proyección muy jerarquizada. Qué lindo. Ahora, María, ¿a qué llaman o a qué llamás vos narración escénica? A eso que yo hacía en ese momento, que quería hacer, que era generar un producto artístico, es decir,
uno tiene un impacto que le produce lo que vive, la sociedad, lo que su interior le está como visualizando, y necesita volcarlo. Entonces hay una producción que realiza en un ensayo, en una selección de material específico para transmitir lo que quiere, en una puesta en escena. Claro. Hay un producto creativo que tiene que ver con una proyección de lo que uno quiere contar o decir, pero que tiene pautas, que lo ensaya durante varios meses, que está, no sé, cuando yo hago la vida de Piazzolla, hay un momento donde entra la música, donde entra una luz, donde entra una escena de Piazzolla, y yo todo eso lo tengo muy, muy medido, porque desde esa medición se produce el impacto emocional que yo estoy buscando en el que escucha, ¿no? Qué lindo. Entonces, bueno, eso para mí es lo artístico. Sin duda. Que exige una gran elaboración, incluso, bueno, muchas veces necesita trabajar un montón de aspectos sobre sí mismo y de entrenamientos. Eso para mí es la narración escénica, ¿no? Bien, qué lindo. Y avanzando en el tiempo, vos generás varios proyectos institucionales donde desarrollás el campo de la pedagogía del libro hablado. ¿Nos contás sobre eso? Porque, bueno, con estos devenires, yo nunca hice otra cosa que esto, por supuesto, toda mi vida está dedicada a la narración, pero uno va trabajando en distintos lugares, y desde muy jovencita, Mané Bernardo y Sara Bianchi me dejaron sus cátedras en la Universidad de El Salvador y en el Instituto Vocacional de Arte, con lo cual toda esta parte de educación por el arte pude sistematizarla en formar formadores, en formar maestros, formar bibliotecarios y demás. Y armando una metodología de trabajo en lo que es educativo. Entonces, por un lado tenía lo artístico de subirme al escenario, y por otro lado la formación de narración, pero en espacios no convencionales, no formando narradores. Desde muy chica, desde los 20 y pico de años, empecé a formar maestros, a formar multiplicadores de centros comunitarios, a formar bibliotecarios. Claro. Entonces desarrollé algo que no es la formación de un narrador escénico, que necesita determinado... Es cómo un maestro le puede leer un cuento a un niño, cómo un padre puede sentir que es feliz, o un abuelo recreando su voz a la noche, contando un cuento antes de dormir, que por ahí a veces nos olvidamos, o nos parece que no leemos bien y no lo contamos, y nos perdemos el privilegio de comunicarnos y de sentirnos con el otro. Entonces, bueno, me toca trabajar para la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, y en un proyecto con la comunidad, y ahí desarrollo durante varios años un trabajo donde recorro toda la provincia, 80 pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires, en sus bibliotecas, trabajando en escuelas de campo, en hospitales, en cárceles, desarrollando yo una experiencia personal en espacios sociales muy intensa. Qué lindo. Presento otro proyecto a la Dirección de Bibliotecas para formar grupos que lo puedan hacer. Ahí ya empiezo a sentir la necesidad de que esto que me pasa a mí pueda transmitirlo a otros. Y desde ahí se crean muchos grupos. Ahora, la semana pasada, me invitó el grupo de las Cuenteras de la Esquina de Junín, para sus 20 años de celebración, bueno, como la maestra que inicia ese recorrido que ellas después hicieron, ¿no? Qué bueno. Y así se empiezan a crear grupos en toda la provincia, y bueno, eso hace que determina, diríamos, la creación de la escuela. Con toda esta experiencia en bibliotecas, puedo crear una escuela que justamente es todo lo contrario de lo escénico. Acá es la escuela de lectores narradores sociales, donde todos podemos leer, todos tenemos algo para ser contado, para ser leído. Eso crece muchísimo como proyecto. Fundo una asociación civil llamada Argentina Narrada, crece muchísimo como campo de investigación, y ya ahora está instalada en un repositorio en el CONICET y con una red de multiplicadores. Y esto tiene que ver también con Alemania, porque empiezo a generar muchos programas, uno de ellos una caminata internacional, que es Caminata por la Lectura, Leer Despierta la Voz, que ahora he llevado a Alemania
ya desde el año 2000, vengo trabajando con Alemania y ahora la idea es caminar entre países hermanando idiomas y hermanando culturas, ¿no? Así que por eso estamos relacionados entre Alemania, ya estamos ahora con San Nicolás, con Salta, estableciendo relaciones y en la medida que nos conozcamos, nos hablemos a través de los libros, quizá podamos ir generando espacios de vínculo y de paz, ¿no? Qué lindo. Y bueno, sé que volviste hace poco de Alemania. Ahora, ¿estás desarrollando algún proyecto nuevo, María? Aparte con esta actitud tan inquieta que vos tenés. Yo ya escribí un libro que es de Laboratorio de Lectura y Narración Social, que funda, diríamos, el campo de la pedagogía del libro hablado, pero estoy trabajando muchísimo en la conceptualización de todo eso. Bueno, estoy organizando una maestría y estoy como con necesidad de escribir un nuevo libro, porque todo esto no solamente a través mío, sino con un equipo de colaboradores, con la red de multiplicadores, como puede ser Mauro López Ollanarte, Eugenia Ursi, la Biblioteca del Congreso, la Universidad de General Sarmiento, todo esto, Patricia Rabadá de San Nicolás, está generando movimiento. Entonces, es tanta gente que adhiere que sistematizarlo y dejarlo como un aporte, sentimos que puede ser importante en momentos donde lo vincular. Yo creo que no es que se está perdiendo, es que hay que alimentarlo para que la tecnología esté al servicio del encuentro humano, ¿no? Me parece bien. Comprendo y adhiero. María, para cerrar el programa, en 3 líneas, ¿nos podés leer algo? Como si fuera una narración que nos haces a todos los que te estamos escuchando con tanto agrado y admiración. Mira, te agradezco. Me gustaría, para cerrar el libro, digo, ¿cómo termino un libro? Diríamos, porque, bueno, yo no estoy con el proyecto, pero no soy específicamente escritora. Y entonces dije, mi biblioteca me había acompañado llena de libros durante toda mi escritura. Y entonces hice un juego, empecé a decir qué libro me hablaba, para ver qué libro cerraba mi libro. Y entre ellos encontré varios, a Thomas Mann, a Sorbel Griego de Kazantzakis, y encontré uno que para mí es emblemático y que tiene poco que ver con Mujer en Viaje, o mucho que ver, que es La Mujer Rota, de Simone de Beauvoir. Y ella en un momento dice, le dice a un personaje, le dice, ya no crees en nada. Y él le dice, eso no es totalmente cierto. ¿Y en qué crees? En el sufrimiento de la gente, y que es abominable. Es necesario hacer todo lo posible para suprimirlo. A decir verdad, ninguna otra cosa me parece importante. Entonces le dije, ¿por qué no la bomba? ¿Por qué no la aniquilación? Que todo salte en pedazos, que se termine. Y él me contestó, a veces uno se siente tentado de desearla, pero prefiero soñar que la vida podría ser sin dolor. Lo miré. Tuve tal ímpetu hacia él que repentinamente me invadió una certeza. Nunca seríamos 2 extraños. Uno de estos días, mañana quizá, nos reencontraríamos, puesto que mi corazón ya lo había reencontrado. A las palabras, uno se las lleva consigo. Muy lindo. Este texto muy lindo. Termina después. María, un gustazo enorme por haberte escuchado, por haber facilitado nuestra entrevista. Realmente te agradezco enormemente tu colaboración y tu participación. Y bueno, a continuar en viaje, a continuar en esa mujer en viaje. Un abrazo enorme y muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, por hacer de estas palabras y de estas voces de nosotros esta posibilidad que nos brindas. Así que un abrazo muy grande y gracias a todos.